Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Testimonio en Escrituras, donde tenemos como cabeza a Jesucristo, como única autoridad doctrinal, y pues vamos a seguir pues estudiando el tema de Apocalipsis, un libro que trae una gran bendición el leerlo, el guardarlo, el escudriñarlo. Como vieron ustedes en los anteriores videos en la introducción, y como vieron ustedes también en el tema del tiempo, la doctrina del tiempo, es muy importante entender que el libro de Apocalipsis es un libro que está vivo, que es aplicado a cualquier era de estos 2000 años, desde que Jesucristo le entregó este testimonio en la isla de Patmos, con altas probabilidades que ha sido el apóstol Juan, como vimos en el primer video. Entonces, en este orden de ideas, lo que vamos a ver en esta tercera parte, por decirlo así, en este tercer video del análisis del libro de Apocalipsis, lo que vamos a ver es el mapa temático y el esquema de secuencias multiperiódicas, entendiendo obviamente la doctrina del tiempo. Si usted no ha visto la doctrina del tiempo que está dentro de esta lista de reproducción de Apocalipsis, le sugiero que primero la mira para que entienda esto es secuencias multiperiódicas. También hay que ver el primer video donde explicamos la ciencia literaria, la literatura de este libro, que es de narrativa alternante, perdón, es de narrativa de secuencias paralelas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que lo hace multiperiódico este libro, ¿sí? Y lo hace todavía más complicado de seguir y de entender. Lo cierto es que el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis es un mensaje que ha perdurado por 2000 años porque la iglesia ha cometido los errores durante 2000 años y por eso está vigente el mensaje ahí de arrepentimiento, ¿de acuerdo? También recordando que pues la iglesia de Filadelfia es la que tiene la promesa del arrebatamiento en los últimos tiempos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tener que ver también las señales antes del fin. Bueno, esto es un tema largo que ojalá logremos descifrarlo antes de que llegue Jesucristo por su iglesia. Que Dios nos dé tiempito, que tenga misericordia de esta humanidad. Esto es un mensaje para orar por la misericordia de la humanidad también, de nuestras familias, de nuestros hijos, para orar por la unidad de la iglesia, por el arrepentimiento de la iglesia, por favor. Bueno, esto es un llamado claro. Entonces vamos a ver la introducción. ¿Cuál es la mejor estrategia metodológica para estudiar, analizar y hacer un gran esfuerzo en comprender a profundidad el mensaje del libro de Apocalipsis? Porque hay que entender que este es un mensaje de revelación. O sea, esto hace parte del mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque primero que todo, pues es la revelación de Jesucristo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, desde el primer capítulo, desde el primer versículo nos lo está diciendo, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a Jesucristo. Después Jesucristo se la pasó a un ángel y el ángel se vino y se la trajo. Un mensajero vino y se la trajo al apóstol Juan en la isla de Patmos. Entonces ahí hay tres testigos. Está el testigo fiel que es Jesucristo, está el ángel y está Juan. Siempre Dios respetando su ciencia de justicia. Lo vemos ahí nada más en el primer versículo del libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, podemos comprender que este es un libro que de entrada nos está diciendo que está respetando el procedimiento de Dios. Podemos tener garantía con ese primer versículo que Dios está detrás del asunto de Apocalipsis, porque está respetando su ciencia de justicia, su proceso testimonial, ¿de acuerdo? Está llamando tres testigos, al testigo fiel que es Jesucristo su Hijo, está llamando a un ángel, a un mensajero, ¿sí? Y después está llamando a Juan y les está entregando. Este es el procedimiento de información, que eso lo veremos un poco más adelante a profundidad, del libro de Apocalipsis. Recordemos que el mismo libro nos ofrece una recompensa enorme por conocer y hacer el esfuerzo de memorizar, meditar y profundizar en su mensaje. Y aquí nos vamos a centrar un poco, porque este es un problema que acarrea la cristiandad, que es un problema de lectura, un problema de escucha y un problema de memorización. ¿De acuerdo? Que vamos a ver cómo lo podemos solucionar
desde la ciencia psicopedagógica, a ver qué nos dice con respecto a soluciones en los problemas de aprendizaje, ¿de acuerdo? Porque estos tienen que ver con problemas de aprendizaje. ¿Sí? Para eso tenemos desarrolladita la ciencia psicopedagógica, entendiendo que el gran psicopedagogo es Jesucristo, maestro. No llaméis maestros a nadie porque solo hay uno que es vuestro maestro y es el Cristo. ¿Sí? Él solucionó este problema. Por ahí hay un video con respecto a la doctrina del conocimiento que le recomiendo que vea también para que usted pues tenga mayor experiencia con Jesucristo como su cabeza, como su rey, como su sumo sacerdote y como su maestro que lo guía a toda verdad. Sí, entonces vamos a ver algunos aspectos relevantes e importantes con respecto a los procesos de aprendizaje del ser humano, que son fundamentales a la hora de entender este libro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues se nos dice acá en Apocalipsis 1.3, Jesucristo nos dice a través de su mensaje, bienaventurado, 1000 veces bendecido, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas. Nos está pidiendo leer, nos está pidiendo escuchar, no es que unos leen y otros escuchen, no. Aquí está claritico, comprensión lectora. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Dónde las va a guardar usted? ¿Cuál es el órgano de su cuerpo que le permite la memorización, que le permite guardar información, datos y experiencias? El cerebro humano. ¿Sí? Entonces hay unos estudios neurocognitivos, neurocientíficos bastante interesantes con respecto a la memoria a largo plazo, a la memoria a corto plazo, a la memoria episódica, la memoria emocional, la memoria neurocognitiva. Bueno, hay una cantidad de cosas que estudiar ahí porque nosotros necesitamos mejorar nuestros procesos de memorización. Primero que todo, pues para mantener rejuvenecido nuestro cerebro, ¿sí? Porque pues nosotros somos rejuvenecidos como el águila, dice las escrituras. Entonces esto tiene que ver con nuestros procesos de aprendizaje. 3 ejercicios fundamentales para el aprendizaje y el conocimiento, porque si usted no lee bien, no conoce bien, va a entender mal, entonces eso no se llama conocimiento, eso se llama desinformación. Si usted oye mal, pues tampoco llega a conocimiento, tiene problemas de aprendizaje, y si usted no guarda, pues no está usando el cerebro, el odre. ¿Sí? Y esto es vino nuevo, todo el mensaje de Apocalipsis es vino nuevo para odre nuevo, como dice nuestro Señor Jesucristo. Que también Jesús de Nazaret pide en los evangelios canónicos. Vamos a ver qué testimonio nos da Jesucristo con respecto a leer, oír y memorizar o guardar. Importancia de la lectura con atención y comprensión lectora. Instrucción de Jesús en el Evangelio de Mateo. Mateo 12:3 dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído? Vuelve y le repite en Mateo 19:4. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? O sea, Jesús aterradísimo con que los judíos, que era un pueblo bastante, que tenía altos estándares de alfabetismo, o sea, era considerado en su tiempo, estamos hablando del siglo I, en los tiempos de Jesús, era uno de los pueblos con mejor alfabetización, y la gente no leía. Y por ejemplo, Colombia tiene el problema que se lee medio libro per cápita. ¿Sí? O sea, para que usted entienda, medio libro por persona al año. Mientras tanto, países como Finlandia, 7 libros per cápita por persona al año. Pues por eso, pues estos países latinoamericanos son bastante incultos, ¿sí? La gente se comporta como gamines, porque esa es la realidad, sin conciencia, ¿de acuerdo? Y pues por eso les gusta el reggaetón, que es basura, ¿sí? Y Shakira, que también es basura, y toda esta basura que hace. Mateo 21:16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? Aterrado en el Evangelio de Mateo nuestro Señor Jesucristo. ¿No habéis leído el Mateo 22, 31, 32? No, también coge a los cristianitos y le oiga, ¿y usted nunca ha leído qué tal cosa? ¿Nunca ha leído qué tal otra? Ahora veamos en Marcos, otra vez Jesús haciendo la misma reconvención. ¿Nunca leísteis? Y se aterra Jesús. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? Oiga, ustedes es que nunca han leído de verdad.
Mateo 12:10. Perdón, Marcos. Marcos 12:10. Ahora vamos a Marcos 12:26. ¿No habéis leído? En tono de pregunta. Cuando un profesor hace una pregunta, esto es sarcasmo. Toda esta repetición es sarcasmo de Jesucristo. Pues yo también lo haría así. Lo hago así, por supuesto que hay que ser sarcásticos porque pues la exhortación lleva mucho sarcasmo, ¿no? A que guste o no guste, pues por eso terminan matando a nuestro Señor Jesucristo. No les gustó. Sí, ahí vemos la evidencia, un juicio totalmente falso, una crucifixión sin justo juicio, entregado a manos de los gentiles por esta ramera llamada judaísmo. ¿Sí? Y ahora pues Jesucristo tiene que venir a arreglar otra vez el problema por segunda vez, porque los cristianos no habéis leído. ¿Sí? En Lucas, ni aún esto habéis leído, no lo puedo creer, dice el Señor. Ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Lo que pasa es que nosotros no le ponemos el énfasis en la lectura, leemos muy someramente, tenemos que poner énfasis en nuestra lectura mental. Tenemos que leer con los signos de pregunta, los signos de exclamación, ¿sí? Las comas, no comérnoslas, ¿sí? Bueno, comprensión lectora, ejercicios de comprensión lectora. Si tiene problemas, haga ejercicios. Si tiene pereza mental, haga ejercicios, hágame el favor. Instrucción de Jesús en el Evangelio de Juan. Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, ya es una instrucción. Mire que no está en signo de pregunta. Él se aterraba por todos estos signos de preguntas. ¿Sí? Ahora la escudriñar. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son. Y eso que no está escrito en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice esto. ¿A dónde nos está enviando, cristianos? Al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son las que nos dan testimonio del verdadero Mesías, no el Nuevo Testamento, mis amados, por instrucción de Jesucristo. El Nuevo Testamento es una explicación de la obra mesiánica. No nos dan testimonio del Mesías. Por eso nos venden falsos cristos o cristos diluidos en las sectas cristianas. Porque nosotros no estamos yendo a donde Jesús nos envía. A escudriñar, a leer profundamente las escrituras del Antiguo Testamento. Y eso que hay que verificar y validar. ¿Cuáles son los profetas y cuáles son los libros que Jesucristo avala y verifica del Antiguo Testamento? Porque no los usó todos. Ahí hay otro videíto que pronto se va a subir en el canal con respecto a los profetas del Antiguo Testamento y los libros que Jesucristo usó de ellos. Asociando la instrucción de Jesús con la importancia de la atención y la comprensión lectora. Jesús enfatiza repetidamente en los evangelios la importancia de leer y entender las escrituras, pero es que no podemos empezar a entender si no tenemos una buena comprensión lectora. En Mateo 12:3, Mateo 19:4, Marcos 2:25 y Lucas 6:3, Jesús pregunta, ¿no habéis leído? Animando a sus oyentes a escudriñar y comprender las escrituras. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta instrucción destaca que no basta con leer superficialmente, ¿sí? Que esa es una práctica recurrente. Es esencial leer con atención y con comprensión. ¿Sí? Ejercicios de método inductivo al texto, donde usted mismo se pregunta, oiga, yo entendí, que estoy entendiendo acá, ¿sí? Por eso es que ponen al anticristo en los últimos tiempos y no entienden que está desde el primer siglo por no leer bien al apóstol Juan, en su carta de Juan. ¿Sí? Y siguen creyendo en ese personaje ficticio que se inventó la escatología, ya que estamos hablando de Apocalipsis, la escatología dispensacionalista. ¡Qué falsedad! Eso se lo hicieron los jesuitas para desviar la atención del buen lector, para captar el verdadero significado y las enseñanzas contenidas en la palabra de Dios.
Consecuencias de la lectura sin atención y comprensión lectora. Malentendidos y distorsiones. Por favor, leer sin atención puede llevar a malentendidos y distorsionar el mensaje original. En el contexto bíblico, esto puede resultar en pensamientos, análisis y doctrinas de error y prácticas que no reflejan la verdadera doctrina e instrucción de Jesucristo, como por ejemplo, por no leer bien la oración, se siguen haciendo oraciones en público. Porque Jesús dice claramente que eso es hipocresía, por no leer bien. Ay, pero es que la tradición cristiana, nos reunimos, oramos. ¿Qué? ¿Mandamientos de hombres y tradición humana sobre las instrucciones de Jesucristo? Le pregunto yo a usted. Desinformación y confusión. La falta de comprensión lectora puede generar desinformación, causando confusión. Esto le encanta a los predicadores, desinformar. Causando confusión tanto a nivel personal como comunitario. Yo fui presa de esta confusión. Afortunadamente le pedí tanto al Señor Jesucristo que me sacara ese ramerismo cristiano. Casi me cuesta la vida, literalmente, por la confusión. ¿Por qué? Porque yo no leía bien. Sí, hasta que entendí que tenía, y eso que pues ya era profesional, licenciado en teología y todo eso, y dejar eso como basura gracias a la buena lectura. Tanto a nivel personal como comunitario, las personas pueden actuar basadas en suposiciones incorrectas, doctrinas de error de hombres y de demonios, lo que siempre ha llevado a conflictos y divisiones dentro de la comunidad de la fe. ¿Qué? Mentiras. 1500, más de 1500 sectas institucionalizadas en la cristiandad. Y si les digo hay más. ¿Qué? Pérdida de significado concreto. Sin una comprensión profunda, los pasajes bíblicos pueden perder su significado concreto y específico y no cumplir su propósito de guiar y transformar vidas. La lectura superficial puede dejar a los lectores sin experiencia, sin experimentar la transformación y el crecimiento espiritual que las escrituras ofrecen. Beneficios de la atención y comprensión lectora: entendimiento profundo, coherente, concreto y correcto. Leer con atención y comprender el texto permite una comprensión profunda, coherente, concreta, correcta y precisa, lo que lleva a una práctica de la fe auténtica alineada con la doctrina de Cristo que exige el que lee entienda. ¿Sí? Enriquecimiento mental y espiritual. La comprensión profunda de las escrituras enriquece la vida mental y espiritual, por supuesto, proporcionando una guía clara, eficiente y edificante para el crecimiento y la sobreedificación en la fe. La palabra de Dios se convierte en una fuente constante de sabiduría, consuelo y dirección, unidad y cohesión comunitaria. La lectura atenta y comprensiva fortalece la unidad dentro de la comunidad de fe, ya que todos comparten una comprensión común y precisa de la doctrina fundamentada en Cristo. Esto fomenta la armonía y la colaboración en la vida comunitaria. La comprensión lectora no tiene nada que ver con hermenéutica ni interpretación. Tiene que ver es con entendimiento del testimonio que se está leyendo, obviamente buscando más testigos que leen más testimonio para clarificar y profundizar de manera individual y después compartir con una o dos personas más para poder llegar a mejores conclusiones, correcciones, afirmaciones que estén bien fundamentadas, porque hay una visión múltiple del estudio, ¿sí? Capacidad de enseñanza y discipulado, pues estamos llamados también a participar, a colaborar en la extensión del mensaje del reino. Aquellos que leen y comprenden bien las escrituras están mejor equipados para enseñar y discipular a otros, transmitiendo las verdades bíblicas fundamentadas en Cristo de manera clara y efectiva. Conclusión: Jesús como máxima autoridad doctrinal, no se nos olvide esto nunca, nunca. Nos instruye tácitamente a leer y entender las escrituras con atención y profundidad. Este enfoque no solo asegura una comprensión concreta, correcta y fiel de la doctrina de Cristo, sino que también enriquece nuestra vida corporal, mental y espiritual, fortaleciendo la comunidad de fe.
La lectura sin atención y comprensión puede llevar a malentendidos, desinformación y pérdida de significado mental y espiritual, mientras que la lectura atenta y comprensiva trae claridad, crecimiento mental, espiritual y unidad. Por lo tanto, es fundamental seguir la instrucción de Jesús de escudriñar las Escrituras con dedicación, asegurando que su doctrina guíe cada aspecto de nuestra vida y práctica de la fe. Segunda instrucción, importancia de la escucha con atención plena y compromiso con la doctrina de Cristo. Aquí tienes los testimonios de Cristo en los evangelios canónicos, donde Él da la instrucción de escuchar con plena y absoluta atención, organizados por evangelio. Instrucción de Jesús en el evangelio de Mateo. Vamos a ver si Él no exige que su verdadero discípulo lo escuche, pues en este caso lo lea, aunque dice que mis ovejas escuchen mi voz, pero esto no se trata de una experiencia auditiva, muy pocos la podrán decir y corroborar como cierta. Nosotros lo podemos leer por ahora, pero nos vamos grabando y memorizando, y pues cuando viene el momento de la tentación lo escuchamos porque ya lo tenemos en la mente grabado. Sus evangelios, su testimonio, mira, y Apocalipsis, ¿sí? Pero la gente se memoriza más salmos, proverbios, Pablo, es que Pablo dijo. Aquí lo que importa es lo que diga Jesucristo, no es que Él fue el que venció la tentación. Mateo 11:15 nos dice claramente, el que tiene oídos para oír, que oiga, vuelve y lo repite en Mateo 13:9, Mateo 13:43, vuelve, el que tiene oídos para oír, que oiga. Vemos el testimonio en Marcos 4:9, Marcos 4:23-24, para que usted lo busque y lo lea. Marcos 7:14, llamando hacia toda la multitud, le dijo, oídme todos y entended. ¡Ay, maestro! Atentos oídos al maestro, al Rey de Gloria. Instrucción de Jesús en el Evangelio de Lucas. Lucas 8:8. Vuelve y nos repite. El que tiene oídos para oír, que oiga, bebé. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo lo que tiene se le hará como oís. Mirad pues cómo oís. Si estás prestando atención, hijo. Lucas 14:35. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y no solo eso, en Juan también. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Después de qué? De que tenemos el sello del Hijo, es decir, sus palabras, bien grabaditas en nuestra mente. Asociando la instrucción de Jesús con la importancia de la atención y comprensión auditiva. Importancia de escuchar con atención, profunda comprensión. Escuchar con plena atención permite una comprensión más profunda de las doctrinas. Jesús quiere que sus oyentes no solo escuchen sus palabras, sino que las internalizaran y las entendieran completamente. Recepción de la verdad. Escuchar con atención es crucial para recibir la verdad. Cuando prestamos atención plena, aumentamos nuestra capacidad de discernir y aceptar la doctrina de Cristo auténtica y rechazamos el error. Consecuencias de escuchar sin atención. Malentendidos y confusiones. No escuchar atentamente puede llevar a malentendidos sobre la doctrina de Jesús, lo que puede resultar en conclusiones erróneas y confusas, que es lo que está llena la mente y el odre viejo, ¿sí? Con vinos fermentados, vinos viejos, añejos ahí que no sirven sino para generar fanatismos y espiritualismos y espiritismos cristianos. Desconexión mental y espiritual. La falta de atención en la escucha crea inmediatamente una desconexión mental y espiritual, impidiendo que la palabra de Dios crezca, madure y produzca fruto en nuestras vidas, que es el objetivo, ¿no? Unos son los que siembran, otros son los que riegan. Por ahí hay una idea de un apóstol, un testimonio de un apóstol. Y Dios es el que da el crecimiento, pero ¿cómo Dios puede dar crecimiento si su hijo no está escuchando las instrucciones? No las está leyendo correctamente, no las está siguiendo al pie de la letra. Cuando yo le doy a usted una instrucción de que haga una casa, le doy planos y todo eso. Si usted se llega a salir de esos planos, pues le va a quedar la casa mal hecha y se le va a caer.
la puede estar construyendo enero y hojarasca, en vez de seguir las instrucciones de Jesucristo que permite que usted construya sobre la roca. Y sobreedifique después en el fundamento de los apóstoles y los profetas, porque el fundamento es Jesucristo nuestro Señor. Beneficios de la atención y comprensión auditiva. No hay otro maestro, no hay otra cabeza doctrinal en este asunto. No es Pablo, no es Moisés, no es nadie de ellos. Transformación personal. Escuchar atentamente la doctrina de Cristo lleva a una verdadera transformación personal, moldeando nuestras acciones y pensamientos según sus enseñanzas. Fortalecimiento en la fe. La atención plena al escuchar fortalece nuestra fe, ya que nos permite captar a profundidad el poder de las palabras de Cristo. Construcción de la comunidad. Escuchar con atención no solo enriquece nuestra vida mental y espiritual personal, sino que también fortalece la comunidad de fe al asegurar que todos los miembros entienden y apliquen la doctrina e instrucción de Cristo de manera coherente. Aquí le voy a poner a usted a hacer un ejercicio. Vaya y siéntese todos los domingos, los siguientes 10 domingos, y pregúntese usted, coja los títulos de las prédicas de sus predicadores favoritos, ¿cuántas veces sustentan su doctrina colocando primero a Jesucristo? Porque es que todos los títulos deberían decir, Jesús dice, Jesús enseñó, Jesús afirma, Jesús condena, Jesús. ¿Sí? Entonces, de esas 10, si solo le entregan 2 o 3 con respecto a Jesucristo y eso que hay machacado, esa congregación tiene un falso predicador, un falso maestro. De una vez le digo. ¿Sí? Y usted si es maestro de la palabra y no se centra en Jesucristo, usted está prevaricando. ¿Y qué dice Jeremías? Ay, vuestros enseñadores que prevaricaron. Vaya y lea las consecuencias. No todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Bueno, no os hagáis maestros a vosotros mismos, dice por ahí la idea de un apóstol, el testimonio de un apóstol. Conclusión. Jesús como máxima autoridad doctrinal subraya repetidamente la importancia de escuchar con plena y absoluta atención. Esta instrucción es crucial para comprender, internalizar y vivir según su doctrina. ¿La doctrina de quién? De Jesucristo. La atención y la comprensión auditiva no solo permiten un justo juicio y comprensión correcta de las doctrinas, sino que también promueven una transformación personal y fortalecen la comunidad de fe. Escuchar con atención es fundamental para recibir la verdad y evitar malentendidos, asegurando que la doctrina de Cristo guíe en cada aspecto de nuestra vida y práctica de la fe. Importancia de retener y memorizar, guardar la palabra, doctrina e instrucciones de Cristo. Pues usted no puede seguir una instrucción si no se la sabe, ¿no? Y si se le olvida, pues usted comete errores más adelante cuando trate de volver a retomar su tarea. Instrucción de Jesús en el Evangelio de Mateo, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, está hablando de oír y hacer, porque las hace fue porque las memorizó. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 13:23. Mas el que fuere sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, porque la memorizó, la masticó, la meditó, la reflexionó. ¿Qué quiso decir el maestro con esto? Venga, yo no voy a inferir, venga, yo no me voy a poner a bobear e interpretar las palabras del maestro, venga, yo busco más testimonio. Venga a ver si me puede explicar el apóstol, alguno de los apóstoles me puede explicar mejor a Jesucristo. Venga a ver qué dicen los profetas con respecto a lo que está diciendo, porque esta idea Jesucristo la tuvo que haber sacado de algún lado, ¿sí o no? Venga, ¿qué otro profeta habla con respecto a la tierra buena? Venga a ver qué otro habla de la vid, del pámpano. Venga a ver qué otro habla. Ay, mijo, eso recogiendo testimonio para el mejor entendimiento, compadres. Y así es como se construye esto. De boca de 2 o 3 profetas, de boca de 2 o 3 evangelistas, de boca de 2 o 3 apóstoles. De ahí sale una doctrina sólida y fuerte. Si usted coge solo un evangelista y va a hablar de una sola historia de Jesús, sin darle cimiento y peso en otro evangelista como mínimo, yo le pongo 3, hermano. 3 evangelistas, 3 profetas y 3 apóstoles que me apoyen. Es que eso es lo que me hace a mí cierto y verdadero en la doctrina de Jesucristo, y eso que coloco a Jesucristo como cabeza angular.
y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El cielo y la tierra pasarán, pero es que las palabras de Jesucristo, miren, se puede acabar este planeta. Estas palabras continúan en el corazón y en la mente de los que vamos para la eternidad. Por eso nunca pasarán. ¿Sí? Se necesita memorizar para que nunca pasen. Usted sí sabe que en el día del tribunal de Cristo, el día del juicio ante el gran trono blanco, Jesús lo dice, por tus palabras serás salvo, por tus palabras, por tus conocimientos, por tus sabidurías, por tus entendimientos serás salvo o por tus palabras serás condenado. ¿Sí? Es que la fe sin obras es muerta, mi hermano. Y las obras de la fe son escudriñar, seguir a Jesucristo, tener el sello del Hijo, tener el sello del Padre. Esas son las obras de la fe. ¿Sí? No tiene nada que ver, sí, la misericordia hace parte de ir a ayudar a los más necesitados, pero los pobres los tendréis siempre. ¿Sí? Entonces tengan cuidadito con que hacia dónde están tirando su esfuerzo, ¿no? Instrucción de Jesús en el Evangelio de Lucas. Aquí vuelve y habla de ahondar hasta que se coloca el fundamento sobre la roca. Lucas 8:15 también nos da testimonio del que cayó en buena tierra, y Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y las guardan, las memorizan. Instrucciones de Jesús en el Evangelio de Juan, Juan 8:31 vuelve y nos da la misma instrucción, Juan 14:23, Juan 15:7. Asociando la instrucción de Jesús con la importancia de retener y memorizar, guardar su palabra, doctrina e instrucción, recordando que estamos en el estudio de Apocalipsis, pero estamos en el capítulo 1, versículo 3, apenitas. Estamos apenas arrancando ahí. La importancia de retener y memorizar, guardar la palabra, doctrina e instrucciones de Cristo, se destaca claramente en los evangelios. Jesús subraya rápidamente la necesidad de no solo escuchar sus enseñanzas, sino también de guardarlas y ponerlas por práctica. Este proceso de retención y aplicación es comparado con construir una casa sobre una roca, un fundamento sólido que resiste las pruebas y dificultades. Fortalecimiento mental y espiritual. Retener y memorizar la palabra de Cristo fortalece nuestra fe y nos brinda una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas, como se menciona en Mateo 7:24 y Lucas 6:47-48. Ahí hay dos testigos, ¿sí? Aquellos que oyen y hacen las palabras de Jesús son semejantes a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Producción de fruto. La palabra retenida y entendida produce fruto en nuestras vidas. Mateo y Marcos están de acuerdo con esta idea. Resaltan que aquellos que oyen y reciben la palabra dan fruto abundante. Esto implica que la memorización y aplicación de la doctrina de Cristo resultan en pensamientos, motivaciones, acciones y comportamientos que reflejan su carácter y su amor. Permanece en la verdad. Jesús promete en Juan 8:31 que aquellos que permanecen en su palabra serán verdaderamente sus discípulos. Si usted quiere saber por qué Juan normalmente no lleva un testimonio de los otros evangelios, es porque usted tiene que entender que Juan tiene como testimonio a Apocalipsis, ¿sí? Y tiene como testimonio a Pablo y a Pedro. Es allá, usted búsquelo porque este no hace parte de los evangelios sinópticos. Hay que también entender la estructura de los cuatro evangelios. A veces los cuatro comparten, a veces Juan está solito, porque Juan se dedica a explicar a Jesucristo como Dios encarnado. Los otros tres no. Y es más complejo el Evangelio de Juan. Que aquellos que entonces hay que hacerle otros procesos testimoniales también. Eso es más ciencia, mis hermanos, más profundidad. Esto indica que la retención y memorización de su doctrina e instrucción nos mantienen en el camino correcto y nos identifican como seguidores auténticos de Cristo, porque hay seguidores que no son verdaderos seguidores de Cristo. Dicen ellos que son. Relación íntima con Dios. Jesús declara en Juan 14:23 que aquellos que guardan su palabra serán amados por el Padre y ambos harán morada en ellos. Es el sello de los 144,000 que tenían en sus frentes. Al Padre y al Hijo, ¿cierto? Ambos harán morada en ellos. ¿Dónde puede habitar el Padre? ¿En qué órgano de su cuerpo? Dirá usted, en todos, ¿no? En su cerebro. Especialmente en el hemisferio izquierdo, la palabra del Padre es espectacular para el hemisferio izquierdo. Para el hemisferio derecho, la palabra del Hijo es espectacular.
Y la suma de estos dos, pues obviamente produce en el cuerpo calloso discernimiento, conocimiento, sabiduría, que eso es Espíritu Santo, Espíritu de Dios. La retención y memorización de la doctrina de Cristo profundiza nuestra relación con Dios, permitiéndonos experimentar su presencia y amor de manera concreta y tangible en nuestros cerebros. Y ahí es donde lo necesitamos. Consecuencia de no retener y memorizar la palabra: inestabilidad mental y espiritual. Sin un fundamento sólido en la doctrina de Cristo, nuestras vidas pueden ser comparadas a una casa construida sobre la arena, vulnerable a las tormentas y desafíos de la vida. Falto de fruto mental y espiritual, la incapacidad de retener y aplicar las enseñanzas de Cristo puede resultar en una vida estéril, sin evidencia, sin fruto espiritual que pueden caracterizar a un seguidor de Jesús. Beneficios de retener y memorizar la palabra: sabiduría y discernimiento, fortaleza en la atención y transformación personal. Usted puede pedir el estudio, yo les empiezo ya a resumir para que ustedes también tengan los PDFs. Conclusión: la instrucción de retener y memorizar las palabras, doctrina e instrucción de Cristo es esencial para una vida cristiana sólida y fructífera. En la roca. Jesús, como máxima autoridad doctrinal, enfatiza repetidamente la importancia de guardar sus enseñanzas como un fundamento para la fe, la producción de fruto espiritual y la relación íntima con Dios. Ignorar esta instrucción puede llevar a la inestabilidad y esterilidad espiritual, mientras que su cumplimiento trae sabiduría, discernimiento, fortaleza en la atención y transformación personal. Por lo tanto, es imperativo que, como seguidores de Cristo, nos comprometamos a retener y memorizar su palabra, permitiendo que sus enseñanzas guíen y moldeen cada aspecto de nuestra vida. Ahora sí vamos al mapa temático de Apocalipsis. Después de analizar la importancia de leer con comprensión lectora afinada, escuchar con plena atención y memorizar las palabras de Apocalipsis, como nos dice Apocalipsis 1.3, podemos estudiar el libro por temáticas. Este modelo y estructura sistemática y metodológica de estudio, investigación y análisis ofrece una serie de beneficios significativos en comparación con otros métodos como el estudio versículo por versículo o sin un proceso temático claro y completo, que nos permite estudiar por temas, claridad y comprensión. El estudio temático permite agrupar y analizar las grandes ideas y eventos de Apocalipsis, proporcionando una visión más clara y cohesiva del mensaje global del libro. Esto facilita la comprensión de los símbolos, eventos y personajes dentro de un contexto más amplio y significativo. Determinación de significados. La organización temática ayuda a identificar y definir claramente los significados de las diversas alegorías, imágenes y eventos. En lugar de perderse en detalles versículo por versículo, que es colar el mosquito, se puede captar el propósito y el mensaje central que se transmite en cada sección temática. Proponerse a colar el mosquito es que han creado tanta fábula y fantasía del libro de Apocalipsis. Conexión de conceptos. Este método permite una conexión más fácil entre diferentes partes del libro que están relacionadas temáticamente, debido a su estructura alternante y correlación de tramas. Por ejemplo, las visiones del juicio, redención y victoria pueden ser estudiadas en conjunto para entender mejor su interrelación y desarrollo a lo largo del libro. Evitación de confusión. Estudiar sin un proceso temático claro puede llevar a confusión y malentendidos. Ni más con el libro. Al abordar el libro de Apocalipsis con un enfoque temático, se evita la fragmentación del texto y se asegura que cada parte se entienda en su contexto adecuado. Desafíos en la teología y escatología cristiana por entender Apocalipsis. Falta de conocimiento en la doctrina del tiempo relativo. La doctrina del tiempo relativo, explicada en Salmos 94 y 2 de Pedro 3:8, señala que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sin una comprensión adecuada de esta doctrina es fácil perderse en la cronología y significado de los eventos proféticos de Apocalipsis, andan más perdidos. Falta de conocimiento en ciencias literarias. La escatología cristiana a menudo carece de conocimientos de ciencias literarias que son cruciales para determinar con exactitud las diferentes escenas paralelas o simultáneas en Apocalipsis. Esto puede llevar a confusiones y errores en la comprensión y significado del texto. Falta de entendimiento de Jesús como el espíritu de toda la profecía bíblica. Por favor, presten atención a esta instrucción. Muchísimo. Apocalipsis 19:10 dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sin esta comprensión es difícil ver cómo toda la escritura se une en Cristo y cómo Apocalipsis revela la culminación de todas las profecías bíblicas.
Adicionalmente, no permite un claro entendimiento de los elementos alegóricos de Apocalipsis que solo tienen su verdadero significado en la doctrina de Cristo. Falta de conexión con los demás profetas bíblicos. Para profundizar en el mensaje de Apocalipsis, es esencial conectarlo con los escritos de otros profetas bíblicos. La falta de esta conexión puede resultar en una comprensión incompleta e inexacta del mensaje apocalíptico. Conclusión: estudiar el libro Apocalipsis por temáticas proporciona una estructura clara y comprensible, permitiendo una comprensión más precisa y profunda del texto. La falta de conocimiento en la doctrina del tiempo relativo, en ciencias literarias y en la conexión con otras profecías bíblicas ha obstaculizado la comprensión completa del libro en la teología y escatología cristiana. Jesús, como el espíritu de toda la profecía bíblica, nos llama a estudiar y entender Apocalipsis en su contexto amplio y profético, histórico. Este enfoque no solo enriquece nuestra comprensión concreta y realista del libro Apocalipsis, sino que también fortalece nuestra fe y nos prepara para todos los tiempos. Temáticas del libro Apocalipsis y su conexión y su contexto escatológico. Vamos a comenzar en el siguiente video. Esto nos toca aquí poner una cosita, lo voy a arreglar acá de una vez. Señales antes del fin, porque comenzamos por ahí. Ay, santo Israel. Señales antes del fin. Es que tenemos que hacer un contexto amplio histórico que nos llevarán a entender, por ejemplo, la ira de Dios y del Cordero. Bueno, señales antes del fin es el primer tema que vamos a ver, lo incluyo acá. Jesucristo y todas las alegorías proféticas, una por una. Según Jesucristo, ¿qué significa mujer? Según Jesucristo, ¿qué significa aguas? Según Jesucristo, ¿qué significa una copa? Según Jesucristo, ¿qué significa una trompeta? Según Jesucristo, ¿qué significa una bestia? Según Jesucristo, ¿qué ¿Listo? ¿Qué significan los árboles? ¿Qué significan los montes? ¿Qué significa la luna? ¿Qué significa el sol? Eso es lo que hay que hacer. La ira de Dios, ¿qué significa los 7 ojos de Dios? Etcétera. La ira de Dios y del Cordero. Las bestias de Daniel, Jesucristo y las 70 semanas de Daniel. Ahí están los futurólogos. La serpiente antigua, el dragón y sus 7 cabezas. Demoniología, angelología. Por ahí comenzamos a entender un poquito mejor esto. Jesucristo y cómo en los días de Noé, contextualización profética a partir de la doctrina escatológica de Cristo. Jesucristo y su juicio sobre los judíos y Roma y la repetición de la historia, Jeremías capítulos 50 y 51, ramera y Babilonia. Usted nunca va a entender la gran ramera y la gran Babilonia si primero no entiende a la ramera y Babilonia, de Jeremías capítulos 50 y 51, y nunca van a entender los cristianos que se les va a venir encima el juicio, como se le vino a los judíos y a Roma. Roma, ya se repite, ramera, judíos, Babilonia, Roma. ¿Ahorita qué? Gog y Magog. Bueno, Jesucristo y las señales antes del fin. Jesucristo. Bueno, yo lo tenía acá. Bueno. Dejémoslo de primeras que es. Jesucristo y el imperio de la muerte. La primera resurrección. Diferente a la segunda, por supuesto. El milenio de Cristo. Esta resurrección, mis hermanos. Por no entender el tiempo relativo, creen que esto es un suceso que sucedió una vez y ya. Y no tiene por qué volver a pasar hasta que pase la segunda. No, compañeros, no entienden entonces el libro de Apocalipsis. Ahí despierta a unos y después vuelve y los pone a dormir. Explíquenme en eso, háganme el favor, escatólogos. ¿O cómo es que Jesús estuvo en el imperio de la muerte? ¿Y quiénes estaban en el imperio de la muerte? Como dice el apóstol Pedro, ¿sí? Y no solo el apóstol Pedro. El milenio de Cristo. Cristo recibe el reino según la orden de Melquisedec, inactividad satánica por más de 1100 años, desde Roma hasta el imperio británico. Todo esto tiene que ver con relación al milenio de Cristo. La apostasía judío-cristiana, la pluma mentirosa de los escribas judíos y cristianos, el espíritu del anticristo, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, falsa ciencia, misticismo y esoterismo.
Mensaje a las 7 iglesias, historia del cristianismo, historia de las doctrinas de error, doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Todas activas en la actualidad. Los dos testigos, los seres celestiales, el pueblo de Dios, los pueblos y linajes de la tierra, muchas aguas, las bestias de Apocalipsis, la marca de la bestia, Gog y Magog, la gran ramera y Babilonia la grande, los caballos, los libros, las llaves, las trompetas, los sellos y las copas, los 144.000 de Apocalipsis, segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, resurrección de los muertos, media hora de silencio, la nueva Jerusalén, la cosecha, el imperio de la muerte, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, cielos nuevos y tierra nueva, el juicio ante el gran trono blanco. Ya después de que entendamos esta temática podemos ver detalles ahora sí. ¿De acuerdo? Tenemos un gran contexto y hacemos un trabajo analítico más profundo, más dedicado, ¿sí? Pero tenemos un gran contexto. Nos vamos entendiendo con Jesucristo y su espíritu de profecía. Esquema de secuencias multiperiódicas desde la perspectiva de la ciencia literaria. El libro de Apocalipsis presenta un esquema narrativo complejo caracterizado por secuencias multiperiódicas. Esta estructura implica una trama compuesta por escenas paralelas o simultáneas que ofrecen múltiples perspectivas, una estructura alternante y la convergencia de diversas tramas. Estos elementos hacen que la decodificación y comprensión del texto sean especialmente desafiantes. Secuencias multiperiódicas. El Apocalipsis no sigue una línea temporal lineal, por favor. En cambio, narra eventos que se desarrollan en diferentes periodos de tiempo, a menudo superponiéndose y retrocediendo. Ay, santo de Israel. Hasta de la eternidad nos está hablando. Esta multiperiosidad requiere una atención especial para identificar el marco temporal de cada escena. Escenas paralelas o simultáneas. Vea todo lo de la ciencia literaria. El libro presenta visiones y eventos que ocurren de manera paralela o simultánea desde distintas perspectivas. Estas escenas yuxtapuestas enriquecen la narrativa, pero también complican la comprensión y su desarrollo cronológico, y su entendimiento neurocognitivo también es complejo por eso. Estructura alternante. Apocalipsis alterna entre diferentes visiones y escenas, a veces repitiendo temas o eventos desde ángulos distintos. Es que eso es lo que hace. Repite temas y eventos desde diferentes puntos de vista. Esta alternancia narrativa exige una capacidad analítica, pero altísima. Es un libro para el desarrollo de la inteligencia del ser humano, para conectar y reconciliar las distintas partes del texto. Convergencia de trama. La narrativa de Apocalipsis converge múltiples tramas en un desenlace final. La fusión de estas tramas necesita un análisis detallado, ¿sí? Para que vayan y vean la teoría del conocimiento de Jesucristo sobre los 20 tipos de analítica y los 20 tipos de lógica que tiene que tener el Hijo de Dios para entender Apocalipsis. Bueno, y las metodologías, ¿no? Para decodificar adecuadamente el mensaje del libro de Apocalipsis es esencial aplicar un enfoque multidisciplinario. La falta de conocimientos en ciencias literarias puede llevar a malinterpretaciones y dificultades para identificar las secuencias y conexiones correctas dentro del texto. Además, la comprensión de conceptos como la relatividad temporal y la superposición de eventos, así como la integración de conocimientos históricos, simbólicos y literarios, son fundamentales para una lectura precisa. En resumen, la estructura narrativa del libro Apocalipsis, con sus secuencias lógicas, sus secuencias multiperiódicas y su trama de escenas paralelas, exige un análisis profundo y detallado, apoyado por un enfoque multidisciplinario que permita decodificar y comprender plenamente su complejo mensaje. Esquemas, escenas paralelas o simultáneas del libro de Apocalipsis. Primero que todo tenemos una secuencia lógica temporal que impide la descontextualización, que eso lo hacen mucho los escatólogos. Patrones lógicos multitemporales, permite el descubrimiento y seguimiento de los acontecimientos. Nos permite seguir a Dios en su verdad, porque hay un patrón lógico, hay una secuencia lógica y un patrón lógico. Recordando que el Antiguo Testamento está diseñado, sobre todo el Antiguo Testamento, secuencias lógicas y patrones lógicos. Nada más analicemos el del arrebatamiento o el de las salvaciones de Dios antes de los juicios. Nada más el del arrebatamiento hay un patrón lógico. Se lleva a Noé, deja Noé. Chupe Noé, chupe el diluvio, pero serán salvos tú y tu casa. Se lleva a Elías, deja a Eliseo,
¡pum! Eliseo tener que enfrentarse contra los ejércitos y todo esto que iban a destruir a Jerusalén hasta que la destruyeron en el año 722. Asiria la tomó por fin, perdón, al Reino del Norte, no a Jerusalén. Jerusalén fue en el siglo VI. Pero entonces Elías fue liberado de todos esos juicios. Eliseo se quedó hasta donde pudo. Después se lleva a Jesucristo y deja a los apóstoles, viviendo, no en carne propia, porque ellos ya habían entendido de parte de Jesucristo que tenían que irse de Jerusalén, y en el año 70 después de Cristo viene el juicio sobre Babilonia, sobre esa ramera llamada Jerusalén. La gran ramera también es Jerusalén, como nos vamos a dar cuenta cuando estudiemos a profundidad sobre el ramerismo. ¿Sí? Entonces, acto inicial, patrones lógicos, acto inicial del libro de Apocalipsis, 14 escenas paralelas o simultáneas del libro de Apocalipsis y acto final del libro de Apocalipsis. ¿Usted sabía que tenía 14 escenas paralelas o simultáneas? ¿Cómo detectarlas si no están versiculadas ni capitulizadas? El libro de Apocalipsis nunca se escribió con capítulos y versículos. Son 14 escenas más el acto en 16 escenas. ¿Ven? Entonces por eso empezamos por temas, porque cuando vayamos a ver las escenas usted ya las ubica. Ah, sí, esto al principio al final, esto al principio al final. Miren, en Apocalipsis hay de principio a fin 3 versículos, como hay más de 30, 40 versículos explicando el mismo principio y fin. Simplemente sino que da más detalles. ¿Sí? Y son 14 escenas. Bueno, ese es el reto y el desafío con este libro para el desarrollo de la inteligencia humana. Sobre todo en estos últimos tiempos que tenemos ayudas de inteligencias artificiales, eso va a ser más sencillo la decodificación del libro de Apocalipsis. Entonces, en este orden de ideas, este sería pues la invitación a que continuemos entonces con nuestro tema de Apocalipsis. Espera el siguiente video, haga sus comentarios, haga sus preguntas. Nuestros datos de contacto están en la descripción del video. Bienvenidos a Testimonio Escritura si esta es la primera vez que escucha uno de nuestros videos. Gracias por quedarse hasta el final. Que el Señor los bendiga, que el Señor los llene de toda ciencia, sabiduría y conocimiento. Amén y amén. Y bueno, estamos en contacto. Bendiciones a todos.